Moní en Soque o Chiapa es hongo comestible, ¿no? Si se come es moní, si no se come es hongo. Está chistoso, ¿no? Pero es parte de la cosmovisión y herencia Soque y Chiapa que tenemos. Bienvenido al Más Allá del Champiñón Podcast. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Para seguir mi trabajo, te invito a suscribirte al Fungipreneur Newsletter. En un formato breve, informo todos los viernes sobre mis actividades. Además, hay aportes de colegas invitados cada semana. Para un canal como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si disfrutas este contenido, recomiéndalo a un amigo. Gracias. ¿Te gusta el formato podcast y te interesa lanzar tu propio canal? Yo ando tan convencido del valor de este formato que armé el curso de podcast para emprendedores y marcas personales. El link está en la descripción. En el episodio de hoy hablo con Ezequiel Cruz, joven biólogo y micólogo de la ciudad de Tuxtla, capital de Chiapas en el sur de México, fundador del emprendimiento Fungaria. Con mucho entusiasmo, Ezequiel nos cuenta sobre su pasión por los hongos, su formación en biología y su misión de divulgar el conocimiento del moni, el hongo comestible destacado de la región. Nos cuenta el clima tropical de Tuxtla, sus bosques particulares y la riqueza fúngica que prospera ahí. Además, nos introduce a la movida emprendedora de Tuxtla y acciones como las hongueadas urbanas y el proyecto Moni que él organiza con colegas y amigos. También hablamos sobre su colaboración con Dennis Walker del Mycopreneur Podcast de Estados Unidos. Ezequiel es un actor que te recomiendo escuchar y seguir. Disfruta el contenido, todos los links están en la descripción. Ezequiel Cruz, bienvenido al Más Allá del Champiñón Podcast. ¿Cómo estás hoy? Gracias, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Me alegro. Nos estamos recién conociendo hace 2 minutos. Conocí un poco tu trabajo, te contacté y estoy muy agradecido que me regalas o a nosotros un poco de tu tiempo para contar de tus actividades y un poco de la movida fungi en México, que me interesa mucho. Pero antes que nada, comentame un poco sobre tu vida y qué estás haciendo y quién sos. Bueno, yo soy un micólogo de México. Actualmente, hace poco que terminé la maestría, que también la hice con hongos, desde el lado más científico. Actualmente, digamos que no tengo un trabajo fijo de micólogo, ahorita me desempeño en otras cuestiones de docencia, ¿no? Pero como de manera alterna, pues sí, sigo haciendo muchas cosas con los hongos, sobre todo de divulgación científica. Tengo un proyecto que se llama Fungaria, que aquí tengo la playerita. Y Ajá, bueno, bien. Ajá. en este proyecto nos enfocamos en, bueno, el objetivo principal es llevarle el conocimiento de los hongos a la gente de mi estado, que yo vivo en Chiapas, que es un estado en el sureste de México. Estamos colindando con Guatemala. Entonces, el objetivo principal de nosotros como grupo, pues es hacer esta divulgación y que más chiapanecos puedan conocer sus hongos. Y en el caso de aquellos que se comen tradicionalmente aquí, pues reconectar con ese conocimiento, ¿no? Y esto lo hacemos con videos en redes sociales y con eventos de micoturismo, que eso es algo que sí ya llevamos un ratito haciendo, ¿no? Y desde el aspecto micoturístico, ahí sí, pues también, digamos que incursionamos un poco en el aspecto empresarial, porque lógicamente de estos eventos sí, sí hay un rédito, ¿no? Económico para nosotros. Aunque bueno, no es la actividad principal que tengo, como te decía, ¿no? Ya laboralmente estoy también en otras cosas. Ujú. Como Sí, claro. muchas personas con los hongos en modo emprender y en modo de desarrollar su propio camino, ¿no? Claro, claro. Bien, pero unos pasos para atrás, ¿cuántos años tenés y cuál es la carrera que recién mencionaste? ¿Qué estudiaste? Ah, bueno, yo tengo 28 años y estudié biología. Aquí en México la licenciatura en biología es muy, muy amplia, ves demasiadas cosas, ¿no? Ahora sí que todos Ujú, los grupos de seres vivos, ¿no? Plantas, amebas, bacterias, animales, hongos. Yo, por ejemplo, llevé la asignatura de hongos en tercer semestre de la carrera, donde yo la estudié aquí en Chiapas.
fueron 10 semestres, ¿no? Así que la llevé muy tempranito en la formación. Y desde que llevé esa materia ya no miré atrás. De hecho, honestamente, si no hubiera llevado hongos en ese semestre, fue como un semestre muy importante para mí porque estaba a punto de salirme de la carrera, ¿no? La verdad es que ¿Ah, sí? sí, no es algo como, es algo un poco chistoso porque escogí biología porque me gustaba salir de campo, ¿no? Caminar en los cerros y así. Pero ya cuando ves la carrera como tal, las matemáticas y todo eso no era como un problema. Pero los otros Ujú. grupos biológicos como que no me llamaban mucho la atención. O sea, hasta ahora en la actualidad, por ejemplo, hablar de aves, por ejemplo, o peces, no es algo que me emocione casi nada, ¿no? Ujú. Pero llevé hongos en ese momento que estaba así como de, mm, ¿sigo o no sigo? Y gracias a ello fue que terminé esa carrera, ¿no? Llevar hongos y a partir de que llevé esa asignatura, pues todo lo demás lo relacionaba con hongos, ¿no? Por ejemplo, llevábamos fisiología vegetal, que era de procesos en plantas, y todos los procesos que veíamos de plantas buscaba un análogo en los hongos, ¿no? Y pues eso me ayudó mucho a sobrellevar algunas materias que me parecían un poco aburridas, honestamente. Y pues sí, Ujú. desde ese momento te digo, tercer semestre de la carrera, me metí en los hongos. Yo terminé biología en el 2021 y en el 2023 me metí a la maestría. Terminé hace poco la maestría, también la hice en hongos y en cuestiones de sistemática y evolución. Básicamente, pues durante mis estudios de maestría me metí en hacer arbolitos filogenéticos que son para ver parentesco entre especies y así. A mí me gusta mucho todo esto y también en la parte taxonómica, ¿no? Que pues básicamente es revisar hongos al microscopio. Como te Ujú. compartí, aquí tengo el microscopio en casa. Es como el kit Sí, casero de estudio. Y todo cerca. sí, sí. Y pues me encanta eso desde el aspecto científico, ¿no? Los hongos, verlos al microscopio, tomarles fotos, ver qué especies son, hacer estudios moleculares, todo eso. Y eso lo pude Ujú. desempeñar en la maestría, que la terminé hace poquito, en diciembre del año pasado, ¿no? Y es un poco... Así que te amigaste bien con la biología, pero encontraste tu lugar en la micología. Sí, Yo, sí. perdón, sí, o sea, para mí fue importantísimo, ¿no? Encontrar esto de los hongos. Sí, la verdad no sé qué haría ahora en la actualidad si no hubiera llevado, como te decía, esa materia en ese momento. Y también con esa maestra, ¿no? Que ahora vale Ujú. la pena hacer mención de ella, es la maestra Erika Pérez Obando, que fue como así el catalizador para que yo me dedicara a los hongos, ¿no? Si no hubiera llevado con ella esa materia, yo creo que sí, o tal vez hubiera sido, sí, tal vez ni siquiera hubiera terminado biología, ¿no? Ujú. Claro, sí, sí. Sí, un punto importante. Em, Creo que una crítica general que se hace a la carrera biología desde el punto de vista de micófilo es que se habla poco sobre hongos, ¿no? Es un tema poco introducido en la carrera biología, supongo, sin conocer, por lo que escucho, ¿no? Pero vos tuviste una materia, ¿y cómo se llamaba la materia en ese tercer semestre? Hongos, solamente sí, hongos. Y es como Hongos. todo el reino en un semestre que eso de semestres entre comillas, porque aquí en México tenemos muchos días de Mm. asueto, luego de que entre los alumnos decían, no, que hoy no queremos clase y pues no había clase. O sea, hay muchas cosas que en la carrera pasan, ¿no? Y sobre todo en nuestro país. Así que tal vez fueran 4 meses en realidad para ver todo el reino Claro, fungi, ¿no? Era un montón. sí. Mm. Una materia que se llamaba hongos, así Sí, nomás. sí, sí. Sí, por lo menos. Yo creo que es un tema muy, muy general en el tema de los hongos, que está muy bajo, muy poco representado en las carreras formales en las universidades, que no llegó todavía mucho la movida. Y después en la maestría sí pudiste profundizar. ¿Cómo se llamaba la maestría o cómo? ¿Sí? Pues de hecho, tampoco llevé una materia de hongos como tal en la maestría. La maestría, el programa se llama así, Maestría en Ciencias Biológicas, y ya tú escoges un enfoque. Y mi enfoque fue sistemática y evolución, si no mal recuerdo. Pero hay Ujú. diferentes, ¿no? Podías estar como en desarrollo sustentable, ecología y así, ¿no? Ujú. En la que yo me Pero metí, que es sistemática, pues como te decía, es estudiar las relaciones de parentesco entre las especies,
hace cuánto surgieron, también hacer algo de taxonomía, es decir, describir cosas, darles un Claro. nombre. Sí, Ujú. Herramientas básicas de la biología que se necesita. sí, claro. Y como tal no llevas una materia de hongos, pero pues uno de mis maestros, por ejemplo, que es el doctor Ricardo, ay, ¿cuál es? No sé por qué se me olvidó su apellido ahorita, pero Y igual puede pasar. fue Ujú. muy, muy importante, ¿no? Porque él es micólogo de formación y cuando nos enseñaba la cuestión de sistemática lo hacía con ejemplos de hongos, ¿no? Entonces estaba muy padre también eso. Ujú. Ok. Entonces, como a partir de ese tercer semestre, buscaste todas las materias o posibilidades que había alrededor de él, de la micología o del mundo de los hongos, en la carrera y encontraste algunas materias más. ¿Hubo más información? Pues en realidad fue pues muy autónomo, ¿no? Porque como te decía, no hay más materias, por lo menos en mi universidad, solamente veías hongos una vez y ya. Y afortunadamente, como te comentaba, hice mucha amistad con esta maestra que me dio la Ujú, asignatura y básicamente lo que hacíamos era en las temporadas de lluvias ir a buscar hongos y ahí aprendíamos, ¿no? En el ujú, campo. Más bien yo aprendía de ella, ¿no? Entonces ahí me iba explicando, no, pues este hongo es esta cosa o puras pláticas misceláneas de hongos, ¿no? O sea, como cuestiones ecológicas ahí en campo. Fue un aprendizaje muy bonito, la verdad. ujú. Y esta maestra fue una apasionada por los hongos. Sí, de hecho, actualmente ella sigue en esto, ¿no? Está por terminar el doctorado, así que, pues, Ajá, todos estamos un poco, eh, bueno, en México todos los micólogos nos conocemos, ¿no? Es algo que se ajá. dice como broma, pero es muy cierto, ¿no? Todos estamos ahí como, sabemos un poco qué está haciendo cada uno, ¿no? Y pues sí, sigo muy en contacto con esta maestra, de hecho. Ajá. Y en la investigación, en la parte más allá de las materias, ¿hay más micología Sí, en estudios o en profesionales? sí, de hecho, México es un país que tiene una tradición de micología como ciencia muy fuerte, ¿no? Las escuelas de micología aquí son sobre todo en la taxonomía, ¿no? En describir especies y Ujú, así, pero también en nuestro país podemos jactarnos de que aquí se creó la etnomicología, que es la ciencia que ujú, estudia la relación entre humanos y hongos, ¿no? El uso ujú. tradicional de los hongos. Y eso justamente empezó en los 50, a finales de los 50, en 1957, con Valentina Pavlova y Gordon Wasson, ¿no? Cuando vinieron Sí. a, este, a hacer su ritual con María Sabina, con psilocibe, ¿no? Y a partir de eso, ese fue el detonador de que en nuestro país surgiera esa ciencia, ¿no? Y pues es la escuela que ha Claro. estado muy, muy fuerte en nuestro país. Sí. Oaxaca es la provincia donde pasó eso, la historia con María Sabina y Gordon Wasson, que es una provincia o estado vecino de Chiapas, ¿no? ¿Cómo se percibe hoy en día esa historia? Porque acá en Argentina se menciona mucho en el entorno de personas interesadas en hongos y también más que nada en el tema de los psicodélicos. ¿Cómo se recibe o cómo se habla hoy en día sobre esta historia con Gordon Wasson y María Sabina en esos 1950 por ahí, ¿no? Sí, bueno, pues eh, no voy a decir que soy el experto en esto, en realidad es algo que Ujú, tengo muy poco conocimiento, pero el año pasado estuve en el Congreso de Micología de aquí del país y hay una colega que justo está estudiando la percepción actual de psilocibe en Oaxaca, ¿no? Cómo ha cambiado a través de los años. Y fue muy ujú. chistoso porque empezó su plática diciendo así como, bueno, ya no se usa psilocibe en Oaxaca. Así, literalmente fue como, Ya no se usa, porque repetime, ya no se usa psilocibe, ¿qué? ya no se usan los silosibes de esa manera ritual, ¿no? Tradicional en Ok, Oaxaca, ¿no? O sea, es como sí. bien chistoso porque sigue permeando como esto de que, los niños santos en Oaxaca y así, Ujú, pero por lo que recuerdo de esa charla es como de, actualmente ya no es un hongo que en esos lugares donde se hacían los famosos rituales con silosibe, ya no es un hongo que tenga tanta importancia cultural, ¿no? ujú, Eh, y pues esto también tiene que ver con cómo pues ese trabajo que hizo Watson, bueno, que hicieron Watson y Pavlova,
al publicarse en esta revista de Life fue como que pues, llegaron un montón de personas, se gentrificó el uso de los psilocibe y pues eso llevó a un cambio cultural, ¿no? En torno al uso de estos hongos, ¿no? Al final de cuentas, Ujú. el mundo capitalista en el que vivimos, pues hace que si alguien ve un rédito económico en dar rituales, ¿no? A foráneos, pues eso cambia totalmente, ¿no? La manera en la que se usan los hongos. Está buenísimo, sí. También porque me hace mucho pensar en la otra persona que nos vincula un poco por la que te conocí, que es Dennis Sí, sí. Walker, del Mycopreneur Podcast, que hace un podcast, que es un chico de Estados Unidos, donde vos colaboras con él. Y él se burla mucho de la movida psicodélica capitalista en torno a los hongos, psilocibes y otras cosas. Así que es muy gracioso, yo lo sigo y me entretiene muchísimo. Pero antes de hablar sobre Denis y la colaboración, esa me interesaría saber un poco más sobre Chiapas, sobre Tuxtla. ¿Lo digo bien? ¿Tuxtla? Sí, sí, así es. La capital, la ciudad donde vivís. Sí. Comentame un poco sobre la ciudad, las actividades, las características, el clima. Ahora están en verano, están en el hemisferio norte, acá estamos en el sur. Están en verano, cómo es el clima, cómo es la movida, la vida y obviamente también un poco sobre los hongos. Claro, bueno, la capital de mi estado, Chiapas, pues al ser una ciudad que está en altitud baja y estar justo en el trópico, o sea, Chiapas está muy cerca de la franja tropical, pues en Tuxtla hace calor Ujú. siempre, o sea, siempre estamos Ok. entre los, En verano. sí, entre los 28, 30 grados, a veces más. Ujú. En diciembre puede llegar a bajar hasta 20, ¿no? Y para Ok. nosotros los tuxtlecos 20 grados centígrados es frío. O sea, es muy chistoso porque en épocas decembrinas vas a la calle y ves a gente con bufanda y todo a 20 grados. Pero bueno, no estamos acostumbrados a esas temperaturas, ¿no? Y la capital es una ciudad muy bonita que a veces pasa desapercibida por muchos turistas, ¿no? Pero el encanto de la Ujú. capital considero que está en su gente, ¿no? En muchas personas que están dispuestas a platicar contigo, a enseñarte la ciudad, a enseñarte las costumbres, la comida, la parte gastronómica es súper importante y el folclore, ¿no? También al ser una ciudad que está en algo que llamamos depresión central del estado, esta zona tiene una herencia zoque y chiapa, que son dos grupos originarios que, bueno, actualmente ya no quedan muchas personas que hablen estas lenguas, pero las tradiciones permanecen, ¿no? Entonces, casi todos los meses tenemos fiestas tradicionales, ¿no? Bailes y así, vestimentas, es muy bonito. Y en cuanto a los hongos, a pesar de que sea una ciudad tan calurosa y normalmente se asocian los hongos comestibles o así con frío, aquí también tenemos consumo de hongos silvestres. Esto pasa porque en los alrededores de la capital y en algunos otros municipios cercanos hay unos bosques muy particulares que localmente se conocen como nangañales, porque así se llama el árbol, nangaño, o aguanatocales, depende en qué lugar estés, va cambiando el nombre. Y bueno, en estos bosques, que la especie científicamente se llama Hypnopodium floribundum, pasa algo bien interesante, ¿no? Es un proceso que se conoce técnicamente como monodominancia. ¿Qué es esto de monodominancia? Por ejemplo, cuando tú Ujú. vas a un bosque de, no sé, Notofagus, que es algo que creo que hay en Argentina, ¿no? Notofagus. Eh, Pua, taxonomía científica, qué árboles no en el sé qué nombre nombre vulgar. tenga localmente allá, pero pues creo que sí es un género que muy de Sudamérica, ¿no? O bueno, un bosque Sí. tal vez de pino, porque creo que también tienen problemas con pinos, ¿no? Que no son nativos, pero los meten, ¿no? O, Hay zonas, sí, hay zonas. Hay un poco en Argentina, tiene un montón de geografías y climas también. Entonces hay muchas zonas de pinos, sí, forestados, digamos, introducidos. bueno, Ujú. entonces Seguro. justo lo que pasa, por ejemplo, con pinos, pero naturalmente, no en el caso de Argentina, ¿no? Pero, o Ujú. por ejemplo en Europa, que tienen muchos bosques de pinos, ¿no? De coníferas, ¿no? Que naturalmente son Sí, puros pinos, puros pinos, puros pinos. Eso es una monodominancia, que es un bosque en el que predomina un árbol, ¿no? Sobre todos los demás. sí.
Bueno, después de todo ese tiempo para explicar, eso es lo que pasa también en nuestro municipio. Pero eso es Ajá. muy raro porque la monodominancia se asocia a tierras más altas, ¿no? O sea, por encima de los 1500 metros, con un clima frío. Y pues aquí Ujú. es todo lo contrario. Estamos a menos de 700 metros sobre el nivel del mar, o sea, hace mucho calor y hay monodominancia. Y cuando hay Ujú. monodominancia, hay muchos hongos que hacen micorriza. Eso Ujú. por un proceso de retroalimentación, de consumo de nitrógeno, etcétera, ¿no? Es una Ujú. cosa muy bonita. Luego lo podemos ahondar. Pero justo por eso es que se dan hongos como los que encontrarías en una zona fría. Por ejemplo, Cantarellus o los famosos chanterelles. Tenemos nuestros Cantarellus aquí, que son hongos que tú asocias, por ejemplo, a bosque, ¿no? Frío. O, por ejemplo, las Lactarius, ¿no? Que es otro género que es muy de frío. También tenemos Ujú. aquí unos parientes que se llaman Lactiflus, ¿no? Y eso se comen. Y ahora sí, regresando a la parte de la importancia cultural, son hongos que aquí se les conoce como moní. Moní en Soque o Chiapa es hongo comestible, ¿no? Entonces todos los Ajá. hongos que se comen son moní. Entonces está el moní, Ah, todos. sí, o sea, si se come es moní, si no se come Ok. es hongo. Sí. Entonces es como de, si te dicen moní y Ajá. tal, ah, bueno, es un hongo que se come. Si te dicen Ajá. hongo, pues no. Hongo no. Está chistoso, ¿no? Pero es parte de justo de la Sí. cosmovisión y herencia Soque y Chiapa que tenemos. Claro, vos tenés un Instagram, Ezequiel Cruz, justamente se llama, después lo voy a linkear, tenés más divulgación, como mencionaste, que haces con ese emprendimiento, o con ese nombre Fungaria, y ahí hablas mucho sobre el Moni, Sí, sí. pero no sabía, no entendía bien que Moni se refiere al hongo comestible en general y hongo, la palabra, a todos los demás. Es sí, es muy gracioso porque en realidad la diferenciación hay mucho más que comestible o no comestible. Hay, digamos, no aprovechable, no rico o incluso más o menos tóxico. Em, ¿Qué te iba a preguntar? Ok, pero lo que vos divulgás sobre el hongo moni y también lo mostrás cómo se vende en el mercado, cómo se recolectan, ahí estás trabajando fuertemente con eso. Se habla sobre un hongo específico, ¿no? Sobre ese que mencionaste recién, lo tengo anotado, pero me cuesta incluso leer esa taxonomía Sí, científica. sí. Lactifulus chiapanensis. Exacto. Pues esa es como la estrella, ¿no? De los moní. Ok, Eh, de los moni. y ese mismo hongo puede tener diferentes nombres locales, ¿no? O sea, algunas Ujú. personas solo lo conocen como moní y ya, moní. Otros Sí, le agregan algo que se conoce como varietal, o sea, por ejemplo, moní blanco, moní ok. cenizo, moní Ajá, tal cosa. Son diferentes ajá. nombres que también se le atribuyen al mismo hongo, al Actiflus chiapanensis, ¿no? Entonces va Ok. cambiando un poco dependiendo ahora sí que del ejido, ¿no? Que visites, ¿no? O sea, a pesar de que estén súper cerquita todos, estás, por ejemplo, en Copolla, que es un ejido que está a 10 minutos de Tuxtla, y son moní o moní cenizo, porque hay algunas especies bueno, otra especie que se parece mucho al Lactiflus chiapanensis, se llama Lactiflus, estamos ahí en una discusión entre morinipes o guadalupensis, pero se parecen. Eso ya es parte más de la taxonomía, ¿no? Y Ujú. ahí se llama Moní Cenizo, ¿no? Bajas a Ujú. un lugar que se llama Carrillo Puerto, que está a media hora de la capital, y allí se le dice Moní doble, porque es otra especie que es más grande y gordita. Ese se llama Lactiflus Ujú. caribeus o algo parecido. Entonces va Ujú. cambiando, ¿no? Y en relación a esos atributos morfológicos que se les da. Por ejemplo, Ujú. ahorita va a salir otra especie que es eh, le dicen aquí moní coloradito, porque tiene un color así medio rojizo, Ujú. y ese es más rico. Es un Cantarellus. La especie se llama Cantarellus cocolobe. Entonces va en relación, ¿no? A los atributos morfológicos que tenga el honguito. Ujú.
Tantas cosas que disparan en mi cabeza. Sí, yo había buscado ese cuando estaba buscando ese moní y un poco en qué hongo era el nombre de taxonómico. Sí, claro. Y de repente me encuentro con un video donde una mujer explica sobre el moní y muestra el cultivo y digo, el moní se puede cultivar, no había entendido eso porque se recolecta, ¿no? Es un hongo micorrístico. Y digo, ¿qué es eso? Y habla sobre shírgola o lo que acá decimos shírgola, allá también en México, la pleurotus. Bueno, los pleurotus aquí es que eso es algo interesante porque pleurotus en algunas comunidades cerca de la capital son moní también. Entonces, eso es Claro. lo que Ella dijo moní y muestra un una shírgola. pleurotus, sí, exacto. Es que Sí, eso es justo lo interesante de esta palabra. O sea, moní viene cargado de sí, un montón de hongos, ¿no? sí. Y hay algunas comunidades en las que para ser más específicos te dicen moní, moní oreja o moní blanco o moní de mulato. Ese es el pleurotus. Ujú. Y Ajá. justo, por ejemplo, moní de mulato hace alusión a que los pleurotus aquí los puedes encontrar con un arbolito que le dicen palo mulato. Y por eso es el moní de mulato. Sí, entonces cambia el segundo nombre, digamos, que se le da Sí. a moní, dependiendo de dónde Ujú. crecen o el color. Sí, Pero siempre comestible. sí, sí, si es moní es comestible. No sé si lo mencionaste recién, pero ¿de dónde viene el nombre Moní? ¿Es del un lenguaje nativo? ¿O tiene algo más de contexto? ¿O simplemente es hongo comestible? No, tiene una herencia Zoque y Chiapa, que fueron dos grupos prehispánicos que estuvieron en nuestro estado. Actualmente, como te digo, se ha perdido mucho de la etimología de esas palabras. He Ujú. tratado de buscar, ¿no?, alguna fuente que diga específicamente qué es moní, porque seguro que tiene que ver más allá de hongo comestible, ¿no? Pero bueno, Ujú. yo no he encontrado actualmente. Pero sí, la Sí, herencia es esto, de esas lenguas originarias. sí. A veces hay muy poco estudio sobre temas relacionados a los hongos y hay mucho para hacer. Así que vos sos joven, Sí, sí. tenés muy buena formación y hay muchísimo para hacer. Así que no te va a faltar trabajo o cosas interesantes para investigar. Mira, un tema que yo soy ingeniero ambiental y trabajo, como después me especialicé en aguas. La ingeniería ambiental también es algo muy, muy amplio y después hay que buscar su lugar. Y yo lo encontré en el agua y después en su momento con aguas residuales. Pero tengo un conocimiento, un entendimiento básico de la ecología y la biodiversidad, etcétera. Y lo que me llamó un poco la atención y me parece interesante mencionar que muchas veces sí relacionamos, como vos dijiste, a lo trópico con mucha, mucha biodiversidad, ¿no? Y lo que es un poco llamativo, lo que mencionaste, que es la monodominancia de alguna especie de árboles, lo que justamente se da en muchos hongos de esa especie, el Lesemoni, que no quiero repetir el nombre en Sí, científico. Llamémoslo a ese moni, el Lactifulus. ¿Está bien sí, dicho? No, no lo quiero sí, repetir porque lo voy a decir mal. Ok, ahora hablamos de ese moni como el moni, ¿no? sí, Ese moni que vos hablas es ese. sí, sí, Claro, y muchas veces hay dos corrientes en contra. Es o cantidad de individuos o biodiversidad, ¿no? Si hay mucha, mucha biodiversidad, como muchas veces en espacios tropicales, hay poca cantidad de cada especie, ¿no? Vos capaz lo puedes explicar un poco mejor como biólogo, pero o hay como una monodominancia y muchos ejemplares de la misma especie, o todo lo contrario, muchas especies, pero poca cantidad de individuos. Es así, ¿correcto? Porque yo lo entendí así y a mí me sirve un montón para entender un poco el mundo y la ecología. sí, claro, esa explicación que das es básicamente lo que sucede en el aspecto de vegetación, porque como Ujú, te comentaba, usualmente en estas zonas que son cálidas, a poca altitud, tenemos mucha diversidad de plantas, ¿no? Y como dices, o sea, en un espacio reducido hay varias plantas y ninguna predomina sobre las demás. Pero ujú, estos nangañales, estos bosques son bien interesantes porque sí predomina
una planta sobre todas las demás. O sea, tú entras a estos Ajá. y se ve impresionante cómo solo está este arbolito, arbusto. De hecho, Ujú. en la página, ahora que se comparta, pueden checar algunos videos que ya hemos subido y se ve que vamos caminando en el bosque y solo se ven estos arcos, ¿no? Un arbolito que forma unos arcos. Ese es el nangaño. Y donde crece este árbol no hay nada más. Eso a nivel de vegetación, y es lo que pasa con Ujú. monodominancia, o bueno, sí, Ujú. monodominancia vegetal. Pero Ujú. la teoría de cómo eso incide en los hongos nos dice que cuando hay monodominancia, es decir, poca o nula diversidad vegetal, porque solo es uno, Ujú. entonces tenemos diversidad vegetal abajo, ¿no? Cuando Ujú. pasa esto, la diversidad de hongos que hacen micorriza, o sea, ecto, se dispara. Ah, Entonces, mira. como al revés, si hay pocas plantas que pueden servir como hotel, digamos, o hospedantes de los hongos, Asociado, sí, sí. va a haber mucho nicho que pueden explotar varios hongos sectos Ajá. y por eso la diversidad de hongos sectos se dispara. Mira. En cambio, cuando hay mucha diversidad de plantas, la diversidad de ecto baja. Puede ser Ajá. que haya otros hongos, pero que sean saprófitos, ¿no? Y hay Ok. una investigadora que se llama Adriana. Bueno, de hecho, esta teoría que te estoy diciendo la explica muy bien mi directora de la maestría, que se llama Julieta Álvarez. Ella Ujú. sacó un documento científico, un artículo, y explica justo esto, ¿no? Ujú. Años después de que sacara su artículo, mi directora, otra investigadora que se llama Adriana Corrales, hizo la teoría detrás de eso, o sea, ¿por qué pasa eso, no? Y Ujú. decía ella que es por un ciclo de consumo de nitrógeno, ¿no? Lo que pasa es que, digamos que el ciclo empieza con plántulas del árbol que domina, ¿no? Salen estas plántulas, a estas plántulas se asocian algunos hongos que hacen ectomicorriza y esos hongos van agarrando todo el nitrógeno disponible del suelo. Eso evita que otros hongos saprobios puedan agarrar nitrógeno y otras plantas que hagan, no sé, micorriza arbuscular puedan tomar ese nitrógeno. Entonces, básicamente le quitan esa posibilidad a los otros hongos y plantas. Y como pues, Ujú. solamente quedan como este feedback de hongo ecto y su planta, pues solamente queda una planta. Pero hay muchos hongos que pueden asociarse a esa planta. Digamos, de manera muy general se considera que un árbol o una planta puede tener hasta 6 hongos o más asociados, ¿no? Entonces, por eso que cuando tenemos esa monodominancia, llegan muchos hongos ectomicorrícicos, que son los que forman el cuerpo, ¿no? Que nos podemos comer en muchos casos y a veces no. Sí, comentame un poco, ¿qué es ectomicorrícico y con qué se diferencia? Porque no estoy muy familiarizado con el término. Bueno, digamos que en este concepto de micorriza, que en pocas palabras es esa asociación hongo-planta, ¿no? Beneficio mutuo, Claro. hay dos Sí. grupos grandes, ¿no? Que son Ok. los ectomicorrícicos y los endomicorrícicos. Ecto quiere decir que el micelio del hongo no va a Mira. penetrar la raíz de la planta. Digamos que esa es Ah, sí. la raíz de la planta y lo que hace el micelio del hongo es colonizarlo, pero por fuera, lo envuelve, ¿no? Ujú. Sí. Y forma algo que se llama manto y red de Hartig, ¿no? Ajá. Cuando tenemos una endomicorriza, como lo dice el Ajá. prefijo endo, pues es que entra, ¿no? Sí. Entonces ya penetra, se entremezcla, entra en las paredes celulares de la raíz y forma Ajá. arbúsculos, ¿no? Y ya, esa es la diferencia. Ah, muy bien explicado. Sí. ¿Y vos desde siempre te gustaba salir afuera a la naturaleza y descubrir lo que hay en la zona, que entiendo que es una zona muy rica en diversidad y, naturaleza, ¿no? ¿Eso es una constante en tu vida? Sí, fíjate que no. Eso es algo muy interesante de platicarlo, ¿no? Ajá. Bueno, yendo un poco a mi vida, yo soy Sí. hijo de 2 médicos y en ese sentido, Ajá. pues mis papás eran un poco, no quiero decir sobreprotectores, pero pues no les gustaba mucho la idea de que yo me fuera al monte, ¿no? Ujú. Entonces, por mucho tiempo, pues sí era de estar encerrado en la casa y así, ¿no?
Entonces, Ajá. por ahí de cuando tenía 15 años, empecé a correr como ejercicio, ¿no? Porque tenía un poco de sobrepeso y demás. Pero era correr en la ciudad, ¿no? En un parque. Y un día Sí. el entrenador nos dijo, no, pues váyanse al cerrito, es un cerro muy famoso acá, al cerro Mactumatzá, vayan a subirle y así. Para ese tiempo ya tenía buena condición física, así que sí podía subir ese cerrito. Pero me pareció, o sea, fue para mí muy, muy bonito, muy increíble estar corriendo en un lugar así de natural, ¿no? O sea, conectarme con eso. Sí. Fue una cosa diferente, o sea, no, por ejemplo, después de correr allí, ya no volví a correr tanto en la ciudad, ¿no? O sea, ahora para mí ir a correr es irme al cerro y estar ahí un rato, ¿no? Ajá, Y el es, acceso fue eso. exacto, y eso fue como lo que empezó esta cuestión que luego llevó al desarrollo profesional y así, ¿no? Ujú. ¿Y ahí tuviste alguna experiencia que te acordás, un primer acercamiento, un primer encuentro con hongos? ¿O cuándo se despertó o se despertó justamente en la carrera recién ese interés? ¿O ya viste hongos, tuviste encuentros ahí en la naturaleza? Fíjate que en realidad no. O sea, cuando yo Ajá, salía al campo y así, no iba a buscar algo en específico de organismos, ¿no? Simplemente me gustaba ujú, ir y conocer. Por ejemplo, alguna vez entré a una cueva con muchos murciélagos, así, eso me impactó mucho, ajá, pero incluso en ese sí, momento no iba así como de quiero ver murciélagos, no. claro. Y en ese sentido, con lo de hongos, pues no. O sea, fue literal hasta la carrera que de verdad los conocí y me enamoré en ese sentido, ¿no? ¿Hubo hongos en la comida de tu casa? ¿Se cocinaba en la familia hongos? Porque acá en Argentina a veces se dice, no, México es un país muy micófilo, come muchos hongos, pero capaz depende de la región, depende de la familia, etcétera. ¿En tu familia se comía muchos hongos? No, solo champiñones, ¿no? Y de Claro, hecho es muy sí, chistoso, ¿no? Porque pues tenemos, te decía, en mi ciudad tradicionalmente se comen hongos, ¿no? Y silvestres, sí. que son estos Ujú, moní, pero pues mi familia no los conocía, ¿no? Mis padres. Y de sí. hecho, pues tenían, o sea, por ejemplo, cuando yo empecé a esto de los hongos, siempre eran de no te los comas, así, o sea, mucho miedo, ¿no? Entonces, sí, mi Ujú. familia no, puro champiñón y te puedo decir que ahora ya no como champiñones, ¿no? No, la verdad no. Después de probar silvestres, ya no hay marcha atrás, ¿no? Bueno, comentame un poco sobre Tuxtla y la movida de los hongos, porque acá en Argentina están explotando los emprendimientos relacionados a los hongos, que cultiven, más que nada gírgolas, después otros hongos, hongos que llamamos los adaptógenos, que son en partes también comestibles, está muy presente todo lo que es medicinales adaptógenos, melena león, reishi, etcétera. Y bueno, también la parte terapéutica, pero principalmente en los emprendimientos están los comestibles que se pueden cultivar, ¿no? Que no es de recolección silvestre. Y también de los adaptógenos. Hay muchísimos emprendimientos relacionados a eso, también después biotecnológicos que trabajan con nuevos biomateriales, pero principalmente esas dos cosas de comestibles y adaptógenos. ¿Cómo es la movida de emprendimientos en tu zona? Bueno, en mi ciudad, pues no, de hecho no hay mucho y justamente por eso es Ajá. que hacemos esta cuestión de la divulgación, sí, porque lo único referente a comercio de hongos es justo la venta local de Moni. Ujú. En ese sentido, pues por eso estamos así haciendo un esfuerzo muy, muy fuerte de divulgar sobre el hongo, porque pues poca gente actualmente lo conoce, ¿no? O sea, Sí. es una especie silvestre que si bueno, aunque suene feo, pero las personas que lo conocen ya están muy grandes, ¿no? Y si ese Ah, conocimiento no lo transmiten, de comprarlo o ir a recolectarlo, pues cuando ellas fallezcan ya no se va a tener, ¿no? Esa es la situación de mi ciudad. Pero, por ejemplo, a 40 minutos está San Cristóbal, que es una ciudad, ahí sí es fría, o sea, está a 2000, más de 2000 metros sobre el nivel del mar, o sea, una, un cambio fuerte, ¿no? Es un bosque de pino, de roble. Entonces ahí la cuestión de los hongos, tanto desde el aspecto silvestre, se comen más especies y desde el aspecto empresarial, pues hay, eh,
algunas iniciativas que sí se dedican a comercio con cultivo, con microdosis, y también desde este aspecto, un poco ahora que mencionabas lo de Denis, desde lo de, no sé cómo decirlo sin que suene feo, pero un poco pachamamista, ¿no? De hay que hacer rituales, así. Yo no sé, no soy muy fan de ese rubro, pero bueno, también lo hay, ¿no? Así que Claro, es una ciudad que está muy cerca y ahí sí la visión para con los hongos es muy, muy distinta. También tiene que ver con que hay mucha gente de fuera del estado, ¿no? En general, el chiapaneco que no tiene, o bueno, no creció cerca del bosque o de la selva, tiene como una visión micofóbica, ¿no? Le tiene miedo a los hongos. ¿Por qué? Porque pues nos hemos alejado de los bosques. Luego aquí en Chiapas pasa algo con las secretarías de salud que básicamente en lugar de hacer esto de volver a llevar el reconocimiento de hongos, simplemente le dicen a la gente no comas hongos y ya, y generan miedo y ujú, así. Pero pues las otras personas que están, por ejemplo, te digo, allí en San Cristóbal, que vienen de otros países, o sea, vienen de todos lados del mundo, ¿no? Ellos sí traen una ujú. cultura de hongos bastante fuerte, ¿no? Y esa intersección hace que pues también los locales le vayan perdiendo el miedo y así. Pero en resumen, Ujú. en mi ciudad no. En otras ciudades del estado sí está muy fuerte. Sí, sí, el miedo está muy, muy, muy relacionado con el desconocimiento y se ve que mucho del conocimiento se perdió en las últimas generaciones, como vos decís. Las personas que comen o que cosechan el moní, el hongo ese comestible en tu zona son más grandes, después medio falta una generación al medio y después capaz los jóvenes se pueden volver a interesar, ¿no? Pero se perdió mucho conocimiento y yo creo que esa es la principal fuente del miedo. ¿Vos conocés un poco la movida de otros países, justamente acá de Argentina, Chile, Uruguay, que es un poco la zona que está más cerca de donde yo estoy actualmente? No, la verdad es que no. O sea, sí, no te puedo decir de otros lugares. Lo único que sé, por ejemplo, ahora es en Chile, ¿no? Que está muy fuerte la cuestión En Chile, sí. de darle su lugar a los hongos, de la legislación, así, también lo del consumo, sobre todo porque ahí está la Fundación Fungi, ¿no? Que está muy fuerte su trabajo, ¿no? Sí, entiendo que en Chile es un poco más fuerte también la recolección silvestre, lo que pasa también en Uruguay. Recién en el último mes estuve hablando con dos personas de Uruguay que están muy metidos, charlas muy interesantes. Una no está publicada todavía con un antropólogo joven de Montevideo, muy, muy interesante, te lo recomiendo porque ellos también cosechan o él investiga como antropólogo la cosecha de lactarios deliciosos ahí en la zona de la costa de Uruguay. Y es muy interesante lo que cuenta. Es algo similar que vos contás, si bien no es el mismo hongo, pero capaz una especie similar. Y capaz también un poco las costumbres de recolección popular también. Pero acá hay dependiendo de cada país, de cada región, si es más recolección silvestre, pero muchísimo un boom del cultivo. Principalmente eso, el cultivo de adaptógenos o de comestibles. Hay un boom muy grande, así que sería también interesante conectar un poco más. Por lo menos hablamos el mismo idioma, si bien no soy nativo. En español falta mucha vinculación, porque acá está pasando muchísimo en torno a eso y me interesa mucho qué pasa en México. Así que sí, vamos a ver, profundizar ese contacto. Otra cosa que te quiero preguntar, estás organizando con Fungaria, ¿es correcto? Vos haces algo que me parecía interesante, hongueadas urbanas. Eso justamente lo que hablamos recién. ¿Qué hacen en hongueadas urbanas? ¿Qué es? Esta es una iniciativa que apenas implementamos este año, que es para que las personas de la ciudad conozcan que también dentro de la mancha urbana, pues tenemos hongos, ¿no? Y bastantes, Ujú. sobre todo en los parques que tiene la ciudad, y ahí los hemos hecho. Hasta el momento solo llevamos dos, pero por lo menos otras dos en este año van a haber. Y Ujú. básicamente es ir a ver qué hongos hay en nuestros parques y explicar un poco de qué están haciendo ahí, por qué son importantes para el parque y que las personas de la ciudad puedan tocar, sentir, oler hongos, ¿no? En Sí. las ediciones que ya tuvimos,
pues muchos de los asistentes era la primera vez que veían un hongo silvestre, ¿no? Mm. Y hubieron algunos que incluso nos comentaban, ¿no? Así como de que les tenían cierto miedo, ¿no? Al Y tocarlo. exacto. Y esta actividad de Sí. poder tocarlos así les gustó mucho. En el primer Ujú, recorrido incluso vimos una especie comestible que se llama Macrocibe titans, que es bastante ujú, grande. Y bueno, es como ujú. este tamaño, ¿no? Tal vez un poco Ajá. más grande. Entonces, debido a que estábamos en un lugar que no estaba sujeto a riego de ningún tipo, o sea, estaba seguro comerlo, pues les Ujú, dije, adelante, o sea, pruébenlo y me dicen qué tal. Y ya tenemos un grupo en WhatsApp donde seguimos en contacto con todos los que van a nuestros talleres y ya enviaban ujú. sus fotos. No, que yo lo cociné así, yo lo cociné así, ¿no? Y pues a mí eso me llena de mucha satisfacción, ¿no? Porque, como te decía, o sea, en estos recorridos sí tenemos una ganancia económica, pero yo creo que lo Claro, más importante es la satisfacción de ver que sí estamos incidiendo en algo positivo, ¿no? Que es que las sí. personas sí conozcan a sus hongos, sobre todo los que hay tan cerquita, ¿no? En la ciudad, y que puedan experimentar eso, olerlos, tocarlos, y en el caso Ujú, del primer recorrido, que incluso pudieran comerlos, ¿no? sí. Y sin tener que viajar mucho, que a veces también es una traba, es Exacto. una actividad de un par de horas, me imagino, y dentro de la misma ciudad. ¿Y quién va? ¿Son jóvenes que van? En esta ocasión sí eran personas a ver, no, entre unos 18 hasta 40. Ese fue Ajá, el rango de edad. sí. ¿Y eso lo organizas desde Fungaria? Sí, esta iniciativa es de Fungaria en colaboración con otro grupo que se llama Heliomaster. Ellos hacen cuestiones más de aves, pero pues Ajá, tienen mucho manejo de zonas urbanas, ¿no? Entonces, pues ya sí. desde hace tiempo que era de que hagamos algo en el parque Joyumayo, que es un parque muy famoso aquí de la ciudad. Hasta este año pudimos hacerlo, ¿no? Sobre todo porque yo, como te decía, estuve en la maestría fuera de mi ciudad, ¿no? Entonces no podía Ah, hacer tantos eventos como me hubiese gustado. Ahorita que ya ando de regreso, pues ya, otra vez sí. retomando esas cosas. Claro, es un evento presencial, tiene un poco que ver con algún muy pequeño micoturismo, como ya lo mencionaste. Está buenísimo, creo que es una idea que en Argentina lo podemos copiar y dejarnos inspirar un poco de eso. Así que si tienen una ciudad con parques donde puede haber hongos, organícense para hacer una hongueada urbana Sí, claro. y piensen en Ezequiel y Tuxtla de Chiapas. Em, Fungaria, ¿qué es? Sé que ya lo mencionamos varias veces y nos mostraste al principio la remera que tenés, donde también dice Fungaria, ¿qué es? Pues Ahí está, con el es perrito. un grupo de divulgación de hongos que empezó durante la pandemia. Ajá. Básicamente tenían mucho tiempo libre, como todos, yo creo, y pues quería hacer videos para dar a conocer cosas de hongos, ¿no? Empezó como algo de TikTok. Ahora ya no utilizo TikTok, la verdad es que no sé, no me encontré mucho con esa plataforma, pero seguimos subiendo Sí. videos en Instagram y así. Y en Ujú. un principio era solamente subir videos, luego ya se movió en torno al micoturismo. Y haciendo un poco de pausa en Fungaria, me gustaría exponer ese caso del micoturismo. Aquí en nuestro país es algo que está muy, muy fuerte, ¿no? En todo el país hay eventos de micoturismo desde el norte, cerca, o sea, ya hacia Estados Unidos, digamos, hasta aquí en Chiapas, que es, digamos, con Ujú. Guatemala, ¿no? De norte a sur Ujú. hay eventos, incluso en la península hay eventos de hongos, ¿no? Así que Ujú. esto de esfuerzos, ¿no? Porque las personas se acerquen a los hongos locales, ¿no? Está bastante bien implementado en nuestro país. Y ahora sí, regresando al caso de Fungaria, eh, creo que fue en el 2021 o 2020, la verdad no recuerdo qué año específicamente, pero en alguno de esos años hicimos nuestro primer recorrido micoturístico, que en ese momento fue más enfocado hacia alumnos de biología, que como tenían pandemia y todo eso, querían ver hongos, ¿no? Y no podían por esto de que cuando llevaron la materia, pues estábamos en confinamiento y así. Así que pues hicimos un recorrido. De hecho, justo en ese primer recorrido fue cuando llegó Denis, ¿no?
Y fue algo, Así, fue algo muy chistoso, ¿no? Porque él no tenía nada que ver con el aspecto de biología, digamos, pero era el Ujú. más emocionado en ese recorrido. O sea, me acuerdo que, o sea, era bien chistoso porque, bueno, la gente de Chiapas es de baja estatura, o sea, medimos como unos 70 y así. Y luego Sí, yo estaba también. Denis en la foto de casi 2 metros, ¿no? Entonces, Ah, es muy sí, alto. exacto, se veía muy Ah, chistoso porque mira. estábamos todos así y él súper alto. Luego íbamos en el recorrido y, mira este hongo, que no sé qué. Era el más emocionado. Y por ejemplo, ver esa cuestión de que tal vez alguien que no viniera desde la formación académica estuviera así como, wow, súper maravillado, fue lo que nos movió como grupo más hacia hacer eventos para el público en general, no tanto Ujú. para biólogos, ¿no? Los biólogos. Y Ujú. sí, solo ese primer evento fue para biólogos. De ahí todos los demás han sido público en general. Y en esos recorridos que hemos hecho, que estos han sido en San Cristóbal, que es donde te digo que sí, lo de los hongos está fuerte, hay empresas que cultivan, que venden microdosis y todo esto. Ahí es donde sí hemos hecho muchos recorridos que hemos tenido desde bebés, o sea, 3 años, hasta, recuerdo que llegó una abuelita de 74, 75, ¿no? Que iba con su bastón, pero iba Ujú. hasta adelante de todos, ¿no? Ujú. Entonces, ahí sí hemos tenido una, un rango de edad bastante heterogéneo y experiencias muy, muy bonitas, ¿no? Y eso es lo que nos hemos seguido moviendo, divulgación científica, dar a conocer los hongos, hacer videos en Instagram y hacer el micoturismo. ¿Es un emprendimiento tuyo? ¿Se puede decir así? ¿O es una plataforma de divulgación? ¿Cómo lo llamarías? Muy buena pregunta. Yo, pues diría que sí es un emprendimiento porque sí, pues sí nos ayuda a pagar la renta, ¿no? Básicamente. Eh, Muy bien. pero tampoco es un emprendimiento pues tan lucrativo, digamos, como otros, sí, otras empresas del país, porque hay, como te digo, Mm, hay muchos, muchos grupos micoturísticos en México y ujú. que sí tienen, digamos, una cuestión económica más fuerte, ¿no? O sea, ahora sí hablando Sí. en términos de dinero, pues sí, no es como que nuestro grupo sea tan lucrativo, pero sí, no, sí nos ayuda con nuestros ingresos. Pero, Sí, sí. perdón, dime. No, no, está buenísimo poder ver de lo que uno hace, vivir de lo que uno Claro, hace claro. y construir eso como emprendedor también en lo científico, en el mundo de los hongos hay muchas personas que están haciendo cosas que les gustan por un tipo hobby, pero también está buenísimo apuntar a eso y querer vivir de eso y generar ingresos y poder seguir haciendo más cosas buenas. Claro, claro. Obviamente no es para comprarse un yate, es para poder Sí, hacer más cosas. Y ahí el dinero más que ayuda es necesario. Entonces está buenísimo también generar ingresos para poder hacer más actividades así, relacionadas. Sí, seguro, no conozco la movida en México, pero Dennis justamente se burla muchas veces de esas movidas que tienen un modelo de negocio bien desarrollado. sí, sí. No, pero incluso creo que el micoturismo también con un perfil tuyo que es más tranqui, no tan sensacionalista y más científico hacia la experiencia con la naturaleza, la identificación con hongos, tiene muchísimo potencial en todo el mundo. El micoturismo, el turismo para ir a conocer espacios, lugares y recorrer bosques para encontrar hongos. Tiene mucho potencial, así que creo que es algo que tiene, es una linda manera para seguir trabajando en tu caso. Creo que está buenísimo. Yo incluso me encantaría viajar más y hacer micoturismo, a mí personalmente. Sí, pues si alguna vez tienes chance de venir a México, te recibimos con todo gusto. Y ahora que lo mencionas, o sea, me gustaría explicar un poco cómo es esa dinámica que hacemos, ¿no? O sea, cuando Dale, nosotros perfecto. hacemos un recorrido, le llamamos recorrido micogastronómico. ¿Por qué? Porque usualmente es ir a recolectar, enseñarle a la gente las principales especies, siempre haciendo la aclaración de que con una recolecta no van a aprender a identificar, ¿no? El consumo de hongos silvestres sí tiene que ser, pues, muy cauteloso, ¿no? Porque puede llevar a cosas malas, ¿no? O sea, hay que ser precavidos. Pero pues sí les decimos, no les tengas miedo, los puedes manipular, se pueden tocar y enseñamos a identificar las cosas principales, ¿no?
con esa aclaración de que tienen que seguir practicando y así, ¿no? Ujú. Y después de esas recolectas y que les enseñamos en campo cómo es, les damos algunos datos, ya los cocinamos, ¿no? Entonces las personas se llevan de primera mano esa experiencia de identificarlos en el campo y comerlos después, porque nos ayudan a Ujú. prepararlos, sí, o sea, a la gente no le gusta, bueno, por lo menos en nuestra experiencia, no le gusta como de que llegan del bosque y se sientan a esperar, no, les gusta así como de, pues los limpiamos y aprendemos, ¿no? Y pues así es como son los recorridos y luego la degustación. Y usualmente pues encontramos suficientes para que todos coman bien, o sea, no es como de, te toca una tapita, ¿no? De hongo, no, es un plato Sí. en forma y bien. Sí, el tema de gastronomía sería muy lindo hablar más. Yo pude conocer un poco a México, fui 2 veces a Guadalajara y desde ahí una vez hice un intercambio de docentes e investigadores en Manzanillo, en la costa Pacífico, y la otra vez fui a un congreso en Guadalajara mismo y pude conocer un poco el estado de Colima, que está hermoso, la costa pacífica ahí, la zona de Manzanillo, que hay lugares muy lindos, pero más que nada lo que me gustó mucho fue el tramo entre Manzanillo y Guadalajara. Esa zona montañosa del estado de Colima es hermosísimo. No puede conocer mucho sobre hongos, pero la gastronomía en México es fantástica, así que eso daría para muchísimo más. Sí, claro. Pero sí, me gustaría charlar un poco más en detalle sobre la relación con Denis, em, que lo nombramos varias veces. ¿Lo conociste en justamente un evento de micoturismo, una recorrida? ¿Cómo fue eso? ¿Qué hizo él en Chiapas? ¿Estuvo de vacaciones y cómo se conocieron? Pues cuando nosotros sacamos el cartel del recorrido, no sé cómo le llegó a él, porque te digo, básicamente era enfocado para biólogos, pero de repente Ujú. pues me llega un mensaje de él, así como de, oye, yo quiero ir al recorrido, me gustan mucho los hongos. Eh, no recuerdo si me mandó un audio, sí, me mandó un audio y como lo mandó en español, se Sí. notaba como que todavía no tenía mucho manejo, ¿no? Estuvo muy divertido, ¿no? Así, yo gustar hongos y así, ¿no? En ese momento. Yo gustar Eh, hongos. y algo así, o sea, se notaba que no era su primer idioma, ¿no? Busca el audio si lo tenés todavía. Sí, no, no sé por qué cambié de teléfono, pero No, no ahora, pero en algún momento te eso lo comparto. va a ser gracioso. Se lo puedes mandar si lo Sí, encuentras. sí. Y pues básicamente fue eso, ¿no? De pues, si puedo ir Ujú. y claro, o sea, le dijimos que sí. Y le gustó mucho, o sea, terminó muy emocionado y nos dijo, no, pues siempre que hagan esto, invítenme, ¿no? Y yo voy. Y Sí, esa fue la primera. Después, los siguientes recorridos, pues ya hicimos amistad, ¿no? En realidad ya no fue como de sí. él asistiendo como una persona, digamos, que cubra la cuota de inscripción y así, sino más como un Ujú. amigo y que nos ayudó mucho en compartir la publicidad y así. Y pues ahorita él es como el Sí. quinto fungario, digamos. O sea, en el grupo somos 4 y él es como que el de honor, ¿no? Como lo de los Beatles que tenían su quinto Beatle, pues él es el quinto fungario, ¿no? Ujú. Porque Ujú. a pesar de que tal vez no esté tan inmiscuido en las tripas, ¿no? Que tiene el grupo, siempre está ahí presente en los eventos, divulgando y todo. Ujú. Y, y así fue como empezó y así fue como siguió. Básicamente le encantan los hongos, le encanta ir a ver hongos y siempre grabar las especies, así. Que es lo que luego sube en sus redes, ¿no? Que este se llama así y ahí estoy explicando. Claro, para aquellos que no lo conocen, se llama Dennis Walker, es de California, Estados Unidos, y tiene un podcast que se llama Mycopreneur Podcast. Mycopreneur Podcast. Después lo podemos linkear también. Es un podcast también muy interesante, es un chico muy divertido, trabaja mucho con el humor, con la parodia, digamos, se está burlando de muchas cosas del mundo psicodélico, está en muchos eventos presenciales, charlas, talleres, etcétera. Así que recomendamos, o yo recomiendo mucho seguirlo.
habla todo en inglés. Creo que hizo un episodio en su podcast en castellano, ¿no? En español. También en México y sabe hablar español, así que se maneja. Yo me había sumado a algún encuentro de él, nos conocimos muy superficialmente, pero bueno, vos empezaste a trabajar con él, grabaste un podcast en su podcast para él, se llama Micropreneurs Sin Fronteras. Puedes comentar sobre eso, las otras actividades, escribís en el newsletter. En realidad te encontré en el newsletter porque vos escribís en su newsletter como invitado. Comentame un poco de la colaboración hoy en día con él. Bueno, con Denis tenemos mucha facilidad justamente porque él en realidad reside aquí en México, vive en San Cristóbal, en esta ciudad. Ah, vive Sí, allá. por eso es que, o sea, digo, está viajando todo el tiempo, ¿no? Pero gran Ok. parte del año la pasa en su casa que está en San Cristóbal. Ah, Entonces, ok. por eso es que podemos colaborar tanto y así. Y bueno, o Ah. sea, cómo fue la idea? La verdad no recuerdo exactamente cómo me propuso, de si quería colaborar, pero básicamente fue así de que si quería escribir para el newsletter y pues hacer alguno que otro video. Y en su momento, la verdad, no sabía cómo podía abonar a su contenido, ¿no? Porque si bien nos llevamos muy bien, somos muy amigos, él incluso fue, este, bueno, en inglés el término es así como dice, como officiate the wedding, así, él ofició mi boda, no sé cómo sería en español eso, pero fue el que se puede besar a la novia y todo esto, ¿no? Cuando yo Ajá. me, Sí, sí. sí, cuando yo me Ahora casé, no me sale, él sí. fue el que hizo eso, ¿no? De puede besar a la novia y así. O sea, tenemos muy buena amistad con él. Y en alguna plática salió eso de que si quería colaborar y escribir. Y pues, te digo, en un principio no sabía cómo abonar, porque como yo en realidad no soy comediante, o sea, no es algo que se me dé tan bien como a él. Le dije, ¿no? O sea, pues no sé si el contenido que yo pueda hacer estaría bien. Pero me dijo, sí, es que también Mycopreneur Podcast es sobre eso, ¿no? Sobre cosas de hongos que tal vez no sean tan de sátira, ¿no? Y así fue que empecé a escribir. Eh, y a raíz de eso, fíjate que casi siempre lo que he tratado de escribir para Mycopreneur son cosas como de reflexión. Por ejemplo, el último que hice fue sobre el uso de las IAs para identificar hongos, que es algo que ahorita está ganando mucho revuelo, pero personalmente creo que Ajá, sí, recuerdo, solo le había leído muy interesante. IA, sobre la inteligencia artificial para la identificación de hongos, digamos, potenciales y riesgos, limitaciones también, ¿no? Sobre eso, sí, sí, recuerdo muy bien, fue muy interesante, la verdad que lo leí con mucho interés. qué bueno que te gustó y justamente lo que yo busco Sí, con las aportaciones que hago al newsletter es como dejar un panorama general de un tema de interés, sí, no tanto empresarial, pero sí que no sea como científico, ¿no? O ciencia dura, ¿no? sí, sí. Y dejar, ¿no? Algunos puntos pros y contras y también mi opinión, porque siempre trato de dejar mi opinión, ¿no? Para que no sea así como de solamente exponer el caso. Y uno que se hizo Claro. muy, no sé si la palabra sería famoso, pero que sí tuvo mucha repercusión, fue uno que hice sobre cuestiones de legalidad y de biopiratería y así, ¿no? Eh, Ajá. que fue una serie de newsletters que se llamó, ay, ¿cómo se llamó? Pero fueron tres partes, no me acuerdo el nombre que le puse, pero era así algo como de fungal biopiracy o fungal rights o algo así, no me acuerdo qué en específico Ajá. el nombre. Está ahí en el newsletter, lo pueden buscar. Y pues discutía un poco acerca bueno, qué deberíamos hacer para usar de manera correcta en términos de ética a los hongos silvestres, ¿no? Tanto aquellos que se pueden cultivar como aquellos que no. Por ejemplo, exponer el caso de la lista roja para los hongos, porque tal vez muchos no sabemos que sí hay hongos que están en peligro de extinción, o exponer el caso de los apéndices de CITES, que es un organismo mundial que regula el comercio de seres vivos,
y los hongos no están ahí cuando deberían de estarlo. Entonces, hablar un poco de esos aspectos y son Ujú. cosas que sí cambian bastante a lo que se habla en Mycopreneur, pero de acuerdo a los comentarios de Dennis y también de gente que ha escrito ya después, pues sí ha tenido mucho interés para ellos, ¿no? Porque justo cosas Ujú. como de legalidad y biopiratería, así, esas sí tienen que ver bastante con emprendimiento, ¿no? O sea, Ujú. usar correctamente hongos silvestres, por ejemplo, como Amanita muscaria o como, sí, o cualquier cosa que no sea cultivable, ¿no? Sí. Em, Muy interesante. No llegamos a cubrir todo hoy en este episodio. ¿Sabes si hay un archivo donde se pueden leer los newsletters viejos todavía? Dennis tiene un sitio web, pero no sé si tiene un archivo, porque a mí me llegan los newsletters, pero no hace tanto tiempo. Creo que esa serie no había leído. ¿Sabes si está guardado en algún momento? Sí, en la ¿Hay algún página lugar? que Perdón. tiene de los... Luego te puedo pasar el link en WhatsApp, pero donde sube los newsletters, Sí, ahí están todos. ahí están Sí, todos. Y bueno, honestamente, ahí se pueden. no, sí, Está todo en inglés, pero se pueden traducir automáticamente. Con eso no hay ningún problema hoy en día. Pero bueno, está todo en inglés. Eso es un podcast que está en el mundo inglés, ¿no? sí, sí. Sí. ¿Cómo se debe que hablas tan bien el inglés? Muy, muy fluido, muy seguro. ¿A qué se debe? Bueno, eso es porque afortunadamente, pues mis padres tenían la oportunidad, ¿no? De pagarnos clases, ¿no? A mi hermana y a mí. Y desde pequeños Sí. llevamos clases, ya después pude pulir un poco eso con los recorridos, en realidad, porque al principio a nuestros recorridos, que serán los 2 primeros años, llegaban muchos extranjeros, ¿no? Y casi todos en inglés, ¿no? Entonces, pues Ajá. ahora sí que ahí tuve que poner a prueba esos conocimientos y eso me ayudó bastante. Y hasta la fecha, ya cada vez llegan menos extranjeros, cosa que para nosotros, este, no sé cómo decirlo sin que suene feo, pero es el objetivo que teníamos, que llegaran más locales y no tantos Claro. extranjeros, ¿no? Sí, 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 Un sí, poco sí. porque el objetivo de Fungaria, aquí me estoy desviando un poco, pero solo para dejar en claro y que no salga de contexto, nosotros queríamos que la gente local conociera sus hongos. Obviamente nos Sí. encantaba que llegaran gente de fuera y así. En ese momento, cuando eran más personas de fuera, pues sí, puro inglés, puro inglés. Ahora que ya Ujú. hay muchos chiapanecos, muchos mexicanos, ya podemos estar hablando en inglés, en español y así. Pero bueno, eso me ayudó mucho también, tener que poner a prueba eso. Y pues la carrera, todos los artículos están en inglés, ¿no? Así que pues, tienes que estar leyendo y así. Sí, la traducción automática se hizo muy, muy buena con todo esto que es los ChatGPT, etcétera. Así que la traducción automática del inglés al español no hay ningún problema con eso. Así que recomiendo mucho a seguir tu Instagram, seguir tu trabajo. ¿Qué hay más allá del Instagram? ¿Hay alguna plataforma más donde se puede seguirte? Actualmente solo El estamos en, Mycopreneur Newsletter en inglés, sí, perdón. sí, Ujú. solo estamos en, como Fungaria, solo en Facebook y en Instagram. Ujú. Ok, en Facebook también. Em, Y para ir cerrando y completando, a lo mejor hacemos otra charla si se da en algún momento. Hay mucho para hablar. Hay mucho para hablar sobre México, Claro. sobre tu región, todo lo que es la movida. Hay muchísimo para hablar. Me interesaría muchísimo más hablar con vos, pero ahora por hoy quiero darle un cierre y preguntarte como el Money Project, el proyecto Money que estás teniendo y ahí querés hacer un documental. Así que eso muy interesante y también la forma como lo querés financiar. Eso quiero saber. Súper. Pues este proyecto es básicamente a lo que le estoy poniendo todo mi amor científico y así de hongos, ¿no? O sea, es algo que le estoy echando muchas ganas porque me interesa mucho que este hongo vuelva a revalorizarse, ¿no? Entre la comunidad chiapaneca. Y en este sentido, pues estamos haciendo un documental acerca de la recolecta de los moní, la venta en los mercados. Bueno, es recolecta tradicional, venta en los mercados y la gastronomía tradicional. Esas son las tres cosas culturales que queremos expresar en el documental. Y también, como último objetivo, también exponer el caso
otra diversidad de hongos que no se comen, pero que a mí como micólogo, pues también me interesa compartir eso, ¿no? Que hay hongos preciosos que Sí, tal vez no se coman, sí, pero ahí están y hay que sí. darlos a conocer. Eso es en cuanto al documental. Luego ese proyecto también tiene como finalidad hacer un festival, que es el Moni Fest o Festival del Moni, que esta va a ser la tercera edición del mismo. Las dos primeras ediciones pues fueron chiquitas. En ese momento yo estaba fuera del estado por la maestría, entonces cuando venía de vacaciones era como de, bueno, vamos a hacer un evento así rapidísimo y salían bien. O sea, obviamente tenían sus carencias por el tiempo, pero salían bien. Y ahora Sí. con este tercer festival queremos que sea más grande, que llegue mucha gente de aquí de Chiapas, aunque si puede llegar gente de fuera, súper. Eh, y que conozcan a sus hongos, ¿no? Porque muchas personas como te decía, ya no conocen estos hongos que se consumen localmente, ¿no? Y esa es la finalidad del festival, que aunque lleguen tal vez solo de paso a la sede, con esa pequeña visita de 10 minutos puedan llevarse ese conocimiento. Y la última parte Ujú. del proyecto del Moni es pintar un mural sobre estos hongos, que hay un ejido muy cerquita de mi ciudad que se llama Copolla, que hace algunos años hicieron un proyecto de pintar murales sobre las tradiciones, ¿no? Soques. Una Ujú. tradición soque que no plasmaron en su momento fue el Moni. Y nos encantaría Ujú. abonar a ese proyecto un mural del Moni. Y bueno, para financiar todas estas cosas, como les digo, muchas veces todo esto es autogestado y así. No nos alcanzaría, ¿no? Con propios recursos. Así que lanzamos un GoFundMe con ayuda de Denis, que pueden visitarlo. Ahí sí, también si me ayudas a ligar el proyecto en los comentarios, no sé cómo sería. Pero para que En la descripción, sí, sí. Explica un poco qué es eso, el formato de financiar, el GoFundMe, porque creo que en Latinoamérica no se usa tanto, creo que en Estados Unidos se usa mucho más para financiar proyectos, como un crowdfunding, es una plataforma y ahí buscas dinero para organizar estas cosas o este evento, ¿no? Explicaba un poco cómo es. sí, básicamente, como decías, es un crowdfunding donde pues tú lanzas un objetivo económico y explicas para qué quieres ese objetivo. Funciona diferente a cosas como Patreon, por ejemplo, que Patreon Mm. también es para buscar financiamiento, pero bajo un modelo de suscripciones, ¿no? Que sería como de pago Ajá, tanto al mes y obtengo tanto ok, como cliente, ¿no? Y tú como sí. creador, pues tienes que comprometerte a crear ciertos contenidos. En este caso, no. Ujú. ¿Por qué decidimos hacer un GoFundMe en lugar de un Patreon? Bueno, esto es porque pues todos los que estamos involucrados, tanto por ejemplo Denis como yo y como otros del grupo, pues tenemos otras cuestiones laborales que no nos permitirían, ¿no? Como que comprometernos a cumplir ciertos contenidos extras del que queremos producir. Por eso GoFundMe, Sí. pues es más bien con lo que nos dan, vamos a hacer estas tres cosas, festival, documental y mural. Y las pruebas de todo ello, pues se subirían a las redes sociales, se subirán a las redes sociales, ¿no? Así que Sí. ese es el modelo que estamos buscando. Es un modelo que no se está aprovechando lo suficiente, es un modelo que es importantísimo para financiar proyectos nuevos. Y yo creo que lo importante también es bajar la barrera y decir, bueno, si puedes donar $2, está bien, donarlo igual porque se suma. Claro. Entonces, muchas veces, como hay muchas personas que escuchen acá que no tienen $100 para donar, pero incluso $2 o lo que sea, suma, suma, suma. Y de esa manera se puede lograr juntar mucha plata para hacer muchas cosas hermosas. Esta plataforma, ¿sabes si permite, acá en Argentina siempre un tema de dónde es la plataforma y si permite donaciones en monedas? ¿Es una plataforma de Estados Unidos en dólares? Porque eso a veces acá en Argentina es un tema muy grande de dónde es la plataforma y de qué manera y qué confort se puede donar. Porque muchas veces la donación es tan complicada, o no sé, con una tarjeta internacional, etcétera, que más allá del dinero se complica donar. Sí, tengo entendido que ya entró a Latinoamérica GoFundMe, porque, por ejemplo, ya estaba en México. Nosotros pudiéramos haber lanzado este,
con una cuenta mexicana y que los donativos fueran en pesos. Pero pues habían ciertas cuestiones, pues sí, legales que la verdad era mejor que fuera a través de una cuenta norteamericana, ¿no? Pero sí se puede. Hasta donde tengo entendido ya está en países de Latinoamérica. Bien, así que lo vamos a poner un link. El mejor éxito para el proyecto, para todos los proyectos Moni. Gracias. Vos hiciste un episodio en el podcast de Dennis de Micropreneurs Sin Fronteras, ¿no? ¿Hiciste uno o ya varios? Uno, hasta el momento uno, me gustaría hacer otro. Sí. Ese fue con, ya no lo dije porque sí me preguntaste, fue con Josephine Nakakande, que es una micóloga de Uganda y tiene un proyecto súper, súper bonito que también va, pues se alinea mucho con lo que hacemos en Fungaria, ¿no? Que es llevar Sí. conocimiento a las comunidades locales, pero su proyecto Ujú. está precioso. O sea, lo que hacen ellos es enseñarle a las comunidades de Uganda a cultivar para que puedan Sí. obtener ingresos, ¿no? A partir de cultivo de Pleurotus y ahorita estaban empezando con Ericium. Y Ujú. también quieren empoderar a través de los hongos a las mujeres de Uganda. Entonces está muy padre. Yo les recomiendo también que visiten sus redes. Y en este podcast es de lo que hablamos, de cómo inició su proyecto, eh, cómo lo ha vinculado también con el aspecto tradicional de los hongos allá en Uganda, porque sí hay consumo local. Igual, por ejemplo, contó una anécdota de un hongo que se tienen que, bueno, se come para que haya buen augurio en el matrimonio, algo así. Era una historia muy bonita. Y también nos platicaba de que va a ser un festival de hongos allá en África, que pueden Ujú. también participar de manera virtual y lógicamente lo que se done, bueno, los costes de inscripción van para el proyecto. Entonces también es algo Sí. muy, muy bonito que se habla en ese podcast. Sí, es un poco la idea de Denis, de su podcast, de colaborar, de trabajar con otros, como vos, como invitado, que tenés un propio episodio y ojalá que haya más, que vos entrevistás a otras personas del mundo y además el tema de conectar la comunidad Fungi en el mundo. En mi caso, en el habla hispana, que lo tuve que incorporar al mudarme a Argentina, donde tengo hoy en día mi familia. Vos te fuiste y lo haces en inglés a través del podcast de Dennis. Ahora nos juntamos acá conectando estos dos mundos en castellano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que tenía una pregunta más en la cabeza, recién se me fue. Mira, otro punto, un comentario con Alejandro Sequeira, de acá de Uruguay. Acá de Uruguay. Acá estamos en Argentina, pero es el país vecino. Mencionó que tenía una, medio en broma, una iniciativa de declarar un hongo nacional al país, como hay una flor, un pájaro, un árbol nacional o provincial o municipal de todas las zonas, falta un hongo. Así que también es una iniciativa que me parece muy, muy linda y seguro que en tu región, en tu municipalidad o incluso en provincia sería el Moni, ¿no? Sí, Y también muy gracioso mencionar que el logo de la ciudad, el logo, no se llama logo, ¿cómo se llama? El escudo o sí, sí. el símbolo de la ciudad es un conejo, que también medio gracioso y se puede capaz poner el conejo y abajo un honguito, ¿no? Sí, de hecho es una idea que tengo muy presente. Espero, justo en este festival del Moní, ojalá que nos visiten algunos tomadores de decisiones, ¿no? La parte a mí política me cuesta un poco, pero hacer estos vínculos con la cuestión de política y así puede llevar a eso, ¿no? A que se promueva que los hongos sean el emblema ¿cómo se llama? Del municipio. Y justo estamos colaborando con dependencias municipales para hacer el Monifest. La verdad nos han abierto sus puertas y han otorgado los espacios sin costes, que eso ha sido muy Mm. padre. Y tal vez una segunda fase de este proyecto sea que sí sean los hongos emblema del municipio. Eso es algo que a mí me encantaría. Ojalá podamos llegar a eso en algún momento.
Sí, hay que hacerlo. Vos sos la persona para hacerlo. Así que cerramos acá. Te agradezco muchísimo. Un gran abrazo para Tuxtla. Gracias. Y espero que sigamos en contacto. Sí, claro. Y pues si tienen más preguntas acerca del proyecto del MUNIC, visítenos. Estamos así en Facebook Fungaria. y en Instagram. Lo pongo en la descripción. Bueno, hasta luego. Un abrazo. Gracias. Gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomendalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, déjame un comentario. Para conectar directamente conmigo, mándame un mail a fungipreneur@gmail.com. Acordate de seguir el canal, dale una calificación positiva y suscríbete al newsletter. Vemos en el próximo episodio.